Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Miriam y soy la profesora del curso de diseños de investigación de Tu Academia Fácil, también conocido como AD Fácil, ¿vale? Y bueno, en este vídeo lo que os voy a explicar es un poquito la PEC 1 de la asignatura de diseños. Sé que a alguno de vosotros algún ejercicio os está costando un poquito más de lo normal, pero al final es por cómo os dan los datos, que son mucha cantidad de datos y no estáis acostumbrados a ello. Lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo con la calculadora. Al final, hacer los cálculos a mano se os puede complicar bastante, ¿vale? Em, Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Miriam y soy la profesora de diseños de investigación del curso de diseños de investigación de Tu Academia Fácil. ¿Vale? En este vídeo lo que vamos a ver es un poquito los ejercicios de la PEC 1 que tenéis. Sé que alguno de vosotros hay algún ejercicio que os está costando un poquito más, pero básicamente es por cómo os dan los datos, que al final es una gran cantidad de datos que no estáis acostumbrados a trabajar con tantos, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer con la calculadora. Se podría hacer con Excel, porque al tener tantos datos se podría hacer con Excel, pero bueno, al final vosotros lo que vais a tener en el examen sería la calculadora. Mm, una tabla como la que tenéis en la PEC no es representativa del examen, ¿vale? Entonces no os agobiéis con eso porque realmente en un examen nos van a poner una tabla como esa con esos datos porque sería imposible. No os daría tiempo a hacer prácticamente ni un ejercicio, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer con la calculadora, pero que al final en vuestro examen la mayoría de los ejercicios os dan las cosas ya calculadas o si tuvierais que calcular algo sería con una tablita muchísimo más pequeña, con muchísimo menos datos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué nos va diciendo la PEC. Vamos a ver. Vale, nos dice que un profesor dispone de las calificaciones obtenidas por una muestra aleatoria de 35 estudiantes en la asignatura X. Estas puntuaciones se muestran en la tabla 1, al final del documento, separando la calificación obtenida en el primer y en el segundo cuatrimestre. Nota 1 y nota 2. Vale, y tenemos un alfa de 0,05. Conteste a las siguientes cuestiones. Vale, para contrastar si la proporción de hombres y de mujeres es la misma en la población de la que procede la muestra, la hipótesis nula que debemos plantear es... Vale, a ver, realmente os lo ponen un poco raro en la pregunta, para que lo entendáis al final lo que nos están diciendo. Vosotros tendéis a pensar que va a ser una comparación de dos muestras porque se están hablando de hombres y de mujeres, pero que en este caso la proporción de hombres y de mujeres sea la misma es que es 50-50. Entonces, con que probemos que una de las proporciones, ya sea la de hombres o la de mujeres, es igual al 50%, con eso ya lo tendríamos hecho. Porque si una es igual al 50%, por narices la otra tiene que ser igual al 50%, ¿vale? Entonces no tenéis que hacer una comparación entre las dos proporciones, sino que simplemente con comprobar que una de ellas es el 50% ya lo tendríais, ¿vale? Entonces, por eso, en este caso, sin más, la hipótesis nula sería la C, ¿vale? Tendríamos que la hipótesis nula sería que la media, o sea, perdón, que la proporción sea igual al 50%, a 0,5, y la hipótesis alternativa que la proporción sea distinta de 0,5, ¿vale? Y aquí no habría que pensar absolutamente nada más. Con eso nos serviría, ¿vale? ¿Sí? Bien. De todas maneras, simplemente por descarte también la podríais sacar. Me explico. En el enunciado nos está hablando de proporciones, o sea que la A no podría ser porque son medias. Y la B nos está poniendo que la proporción es distinta de 0,5. Esto ya lo deberíamos de saber, que en la hipótesis nula nunca podemos tener un distinto. En la hipótesis nula solo podemos tener igual, mayor o igual o menor o igual, pero nunca podemos tener un distinto. El distinto solo lo podemos tener en la alternativa. Entonces, por descarte, solo podía ser la C realmente. ¿Vale? Bien, vamos con el segundo.
Nos dice el valor absoluto del estadístico de contraste y el nivel crítico valen aproximadamente, vale. Entonces, vuelvo a poner la hipótesis de la que partimos, que la proporción sea igual a 0,5 o que la proporción sea distinta de 0,5. Vale, entonces tenemos un contraste para la proporción. Estamos en una sola muestra. Entonces, cuando tenemos una muestra, el estadístico de contraste de la proporción, solo hay uno, ahí no tenéis que darle muchas vueltas. Entonces sería este de aquí. ¿Vale? Siempre la segunda fórmula, porque la primera no os va a servir para nada, a no ser que os den errores típicos, pero no es lo más normal. Vale, entonces necesitamos la proporción de la muestra. Aquí tenéis dos opciones, porque al final nosotros tendríamos que haber elegido en la primera si estamos haciendo la proporción de los hombres o la proporción de las mujeres, ¿vale? Entonces simplemente es contar cuántos hombres o cuántas mujeres tenemos, calcular su proporción y esa sería la proporción de la muestra, la P, y la pi sub 0 la que nos da en el contraste, sin más, ¿vale? Os da lo mismo cuál elijáis, simplemente el estadístico de contraste os va a dar, si cogéis los hombres o cogéis las mujeres, os va a dar el mismo, pero en uno os dará en positivo y otro os dará en negativo, pero os va a dar lo mismo. Entonces da igual lo que cojáis en este caso porque nos están pidiendo el valor absoluto, ¿vale? Yo en este caso he cogido las mujeres. Entonces, bueno, yo lo tengo montado en un Excel, simplemente aquí es contar, ¿vale? Simplemente contáis cuántas mujeres tenéis, cuántos hombres, me da lo mismo lo que queráis hacer, ¿vale? Entonces, hay 14 mujeres, por lo tanto, la proporción de la muestra sería 14 de 35 y esto es 0,4. Si calcularais las de los hombres sería 0,6, ¿vale? Entonces, sustituimos 0,4 menos 0,5 partido la raíz cuadrada de 0,5 por 1 menos 0,5 partido la n, que serían 35. Calculamos esto y este nos da negativo menos 1,18. ¿Vale? En principio, por descarte, pues es que no podría ser otra más que la A, porque estamos en una Z. Entonces, la B no puede ser porque ahí os aparece la T de student, ¿vale? Pero bueno, igualmente vamos a calcular el p-valor para comprobar que realmente nos encaja. Entonces, estamos en un contraste bilateral. Dibujamos la Z, 0 en el medio, menos infinito, más infinito. Vale, cuando tenemos un contraste bilateral, colocamos el estadístico de contraste, el menos 1,18, y colocamos su simétrico. Y rayamos las colas. ¿Vale? Esto es P medios y esto es P medios. Entonces, como estamos en la Z, podemos buscar directamente el negativo, entonces vamos a buscar el menos 1,18 en las zetas negativas. Entonces, a ver, me voy a las tablas de la Z. Z negativa, nos metemos en 1,10 y la columna del 8, que sería la segunda por la derecha, 1,19, o sea, 0,119, ¿vale? Entonces, P medios es 0, ¿cuántos ceros será? ¿1? A ver. 0,119, perdón. 0,119. ¿Vale? Si esto lo multiplicamos por 2 para calcular realmente el p-valor, sería 0,238, que es el p-valor que nos sale en la A. ¿Vale? ¿Sí? Bien, vámonos con el 3. El 3 simplemente es la conclusión. Entonces nos dice, con los datos obtenidos se mantiene la hipótesis nula porque el nivel crítico es mayor que la probabilidad de cometer el error tipo 2, se rechaza la hipótesis nula para un nivel de confianza fijado en el enunciado, o se mantiene la hipótesis nula porque el nivel crítico es mayor que la probabilidad de cometer un error tipo 1. Vale, sabemos que el p-valor nos ha dado 0,238 y nosotros tenemos un alfa porque nos daban el enunciado 0,05. Pues nuestro p-valor es más grande que alfa. Cuando el p-valor es más grande que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si no podemos rechazar la hipótesis nula, es que se mantiene la hipótesis nula, ¿vale? Entonces tendríamos la A o la C que nos dirían eso. Entonces lo único es saber el error tipo 2 y qué es el error tipo 1. El error tipo 1 es el alfa, entonces tiene que ser la C. ¿Ok? ¿Vale? Este era bastante sencillito porque los cálculos pues, no tenían mucha historia. El problema viene en los siguientes, que ya tenéis que jugar con más datos. Pero bueno, vamos bien.
A ver, nos dice, sabiendo que la calificación final en la asignatura X es igual a la media de la calificación obtenida en ambos cuatrimestres, conteste a las cuestiones 4, 5 y 6 utilizando las tablas del formulario cuando sea necesario. Vale, y nos pide el intervalo de confianza de la media poblacional para la nota final. Se encuentra aproximadamente entre los valores. Vale, entonces, a nosotros nos están hablando de la calificación final y nos dicen que es la media de ambos cuatrimestres. Entonces, lo que tenéis que hacer, lo primerísimo, sería calcular una nueva columna, ¿vale? Que sea la nota media. La nota media de los dos cuatrimestres, que simplemente eso sería, sumáis las dos y dividís entre dos, o el cálculo de una media sin más, ¿vale? Y esa es vuestra variable, la variable media de la nota, o sea, que es la calificación final, ¿vale? Entonces, con esos datos son con los que vamos a trabajar. De ahí necesitamos la media, la varianza, la desviación típica. Vamos a sacar todo, vamos a meterlo en la calculadora, vamos a sacar todo y siempre esto en el curso lo digo bastantes veces y lo vuelvo a repetir. Siempre que metáis una vez los datos en la calculadora, apuntaros todos. O sea, apuntaros la media, la varianza, la desviación típica, la cuasivarianza, la cuasidesviación típica. Apuntaros todo, porque si no, si dentro de 2 preguntas necesitáis otra vez un dato, no volvéis a meter todo otra vez, ¿vale? Entonces, apuntaros todo siempre que lo metáis en la calculadora, ¿vale? Entonces, la idea de la calculadora, os lo digo un poquito por encima, hay vídeos míos contando cómo funciona la calculadora, entonces tampoco le voy a dar más importancia. Pero lo que habría que hacer sería meter solo eso, los de la nota media, que sería la calificación final. Recordad que si vuestra calculadora no tiene activada la frecuencia, tendríais que activarla, ¿vale? Entonces, para eso le daríais al Shift configuración, bajaríais hasta que aparezca estadística, le dais a estadística, frecuencia on, le dais al 1 y ya estaría activada, ¿vale? Y ahora simplemente menú, os vais a estadística, que sería el 2. Aquí, como solo tenemos una variable, que sería la calificación media, le damos a una variable y vais metiendo la X. En este caso las frecuencias van a ser unos, entonces os da igual, ¿vale? Porque no nos vamos a poner a contar cuántos 1,5 hay, cuántos 2,5, metéis todos y ya está, aunque sean 35 datos, es lo más rápido. Las frecuencias os van a quedar como unos y ya está, ¿vale? Entonces vais metiendo 1,5, le dais al igual, 2,5, le dais al igual, 3, le dais al igual, 4,5, le dais al igual, así con los 35 datos. ¿Es pesado? Sí, bastante, ¿vale? Pero bueno, metéis los 35 datos y ya está. Una vez que tenéis metido los datos, evidentemente no nos van a salir. Ahora os digo los resultados que os tienen que salir, pero bueno, daría. Le damos a la tecla C o PTN, ¿vale? Y cálculo de una variable. Y ahí los datos, estos no son, que simplemente he metido 4 datos. Los datos que os salgan aquí son los datos de la variable de la media, de la calificación total, ¿vale? De la calificación final. Que esos son los que nos interesan para como esta situación que nos están poniendo ahora, ¿vale? Entonces, metiendo los datos esos en la calculadora, os digo, os tienen que salir una media de 5,5, una varianza de 4,66, una desviación típica de 2,16, una cuasivarianza de 4,79 y una cuasi desviación típica de 2,19. ¿Vale? Recordad que en la calculadora las varianzas y las desviaciones típicas son las que aparecen con sigma, sigma cuadrado y sigma sin el cuadrado, y las que aparecen como S en la calculadora son las cuasis. La S al cuadrado cuasivarianza, la S sin el cuadrado cuasi desviación típica. ¿Vale? Importante eso porque si las mezcláis os van a dar resultados parecidos porque no hay muchísima diferencia, ¿vale? Pero sí que os van a modificar algo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, que me he comido aquí, este es 19, ¿vale? Entonces, total, que esos serían los datos de la calificación final, ¿vale? Y nos dice el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿vale? Cuando nos piden un intervalo de confianza para la media, en una muestra, siempre nos tenemos que hacer la pregunta de si tenemos varianza poblacional conocida o desconocida, ¿vale? Porque esos son siempre los datos, las dos opciones que tenemos en el formulario. En nuestro caso, no tenemos ningún dato poblacional, por lo tanto, tiene que ser varianza poblacional desconocida, ¿vale? ¿Problema que nos encontramos en el formulario? Pues que tenéis que montar vosotros la propia fórmula, ya sabéis. Entonces,
tendríamos el intervalo sería la media más menos el error máximo, ¿vale? El error máximo que sería la t por el error típico, ¿vale? Y luego tenemos el error típico, que siempre es la parte de abajo de la fracción, que puede ser con la cuasi desviación típica o con la desviación típica sesgada. En este caso podéis coger el que os dé la gana porque os tiene que dar lo mismo, ¿vale? Y como hemos calculado las dos cosas con la calculadora, pues me da un poco igual. Pero bueno, yo en este caso voy a coger este. Lo del 1 menos alfa yo siempre me lo quito porque a mí esas letras no me llegan a interesar, porque yo siempre dibujo, porque creo que para vosotros es muchísimo más fácil dibujarlo que trabajar con esas letras y entender esas letras, ¿vale? Entonces, la idea, dibujamos, estamos en la T de Student. La T de Student, recordad que es como la Z, 0 en el medio, desde menos infinito a más infinito. Entonces, tenemos un intervalo. Cuando tenemos un intervalo siempre va centrado, ¿vale? Tenemos un intervalo al 95%, que es el dato que nos dan al principio. Entonces, esto sería 0,95, por aquí 0,025 y por aquí 0,025. Y entonces tenemos que buscar este valor de t negativo y este valor de t positivo. Los grados de libertad, n-1, entonces 34. ¿Vale? Problema de la t, no podemos buscar el valor negativo, tenemos que buscar siempre el positivo. Entonces hay que buscar la t de 34 grados de libertad, que nos deja hacia la izquierda la cola más el centro, es decir, 0,975. Cuidado con eso, no me busquéis 0,95 porque estaría mal, ¿vale? Siempre tenéis que buscar todo lo que nos deja hacia la izquierda, ¿vale? Entonces nos vamos a la t de 34 grados de libertad. Esta es la T, sí, 34 grados de libertad, como no lo tenemos, cogemos el más cercano, que en este caso sería el 30, y cogemos 0,975, que sería este, 2,042, ¿vale? Entonces, tenemos que este punto de aquí es 2,042 en negativo y este, por simetría, 2,042. Bueno, realmente sacamos este y por simetría el otro en negativo, ¿vale? Y con esto directamente sustituimos. Tenemos la media 5,5 más menos la t 2,042 por, en este caso, desviación típica, la sesgada 2,16 partido la raíz cuadrada de 35 menos 1. Operamos esto y nos quedaría 4,74 y 6,26. Entonces nos cogeríamos la B, 4,75, 6,25. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Nos dice el 5. Vale, nos dice intervalo de confianza de la varianza poblacional para la nota final. Vale, como seguimos con la nota final, seguimos con nuestros mismos datos. Entonces me cojo estos datos, que son los que he sacado al principio con la calculadora. Si no lo hicieras con la calculadora, daros cuenta que tendríais que hacer muchos cálculos. Yo sé que hay gente que no tiene calculadora con modo estadística, pero es que para esto sería bastante necesario, ¿vale? Pero bueno, si no, pues es hacerlo a mano, como con todos los sumatorios y aplicando fórmulas y demás, ¿vale? Bueno, entonces, intervalo de confianza para la varianza poblacional. ¿Vale? Cuando nosotros nos piden un intervalo de confianza para la varianza teníamos dos, dependiendo del tamaño de la muestra. En nuestro caso, como tenemos una n de 35, sería una n menor o igual que 100. Por lo tanto, tendríamos estos de aquí. Vale, me da lo mismo cuál de ellos usar, porque como tenemos los dos, ¿vale? Tenemos los dos datos, las de las cuasivarianzas y las otras, pues bueno, me quedo con la primera y ya está. Pero ya os digo que si hacéis con la otra, os tiene que dar exactamente igual. Entonces, no estamos en la chi cuadrado. Vamos a dibujar para buscar esos valores de la chi cuadrado que necesitamos meter en la fórmula. Entonces, la chi cuadrado, acordaros que ya nos cambia la forma, que es una curva asimétrica que solo tiene valores positivos. Entonces, seguimos en un intervalo de confianza, por lo tanto, centramos el nivel de confianza, 0,95,
¿vale? Y 0,025 por aquí y 0,025 por aquí, que sería alfa medios, ¿vale? Y tendríamos que buscar estos dos valores de la chi cuadrada. Los grados de libertad en la chi cuadrado, pues 34 de nuevo, igual que en la t, porque son n-1, ¿vale? Entonces vamos a buscar la chi cuadrado que nos deja hacia la izquierda el 0,025. Esto. Entonces, nos vamos a la tablita de la chi cuadrado, ¿vale? Grados de libertad nos meteríamos de nuevo en 30 y buscamos el 0,025, que sería la tercera columna, que es 16,7908. Pues este de aquí es 16,7908. Y ahora el otro, cuidado que nos pasa lo mismo que antes en la T. Tenemos que buscar siempre el que nos deje todo hacia abajo, o sea, todo hacia la izquierda. Entonces tenemos que buscar 0,975, porque es el centro más la cola. ¿Vale? No me busquéis 0,95. Entonces, el 34 con 0,975 corresponde a 46,9792. Entonces, este de aquí, 46,9792. Total, que sustituimos, la n serían 35 por 4,66, que es la varianza sesgada, ¿vale? Abajo voy a poner lo mismo. Y ahora, siempre en el límite inferior vais a tener que poner el número más grande, 46,9792. Y en el límite superior, el más pequeño. Que si lo ponéis al revés no pasa nada, pero simplemente el límite inferior os va a salir más grande que el superior, lo giráis y ya está, no hay mayor problema, ¿vale? Entonces este nos da 3,47 y 9,71. Por lo tanto, la A. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Vamos con el 6. A ver. Vale, nos dice, para estimar la media poblacional de la nota final con error máximo que no supere 0,5 puntos y con un nivel de confianza del 99%, el tamaño de la muestra ha de ser aproximadamente, vale, nos habla de para estimar la media, ¿vale? Entonces, si nos volvemos al formulario, si nosotros queremos estimar la media, nos tenemos que volver a hacer la misma pregunta que nos hemos hecho antes. Si tenemos varianza poblacional conocida o desconocida. Desconocida porque seguimos sin tenerla. Entonces, el tamaño de la muestra que nos están pidiendo sería este de aquí. ¿Vale? Nuestros datos, pues los mismos de antes. Seguimos con la calificación final. ¿Vale? Entonces siguen siendo estos datos de aquí. Y lo único que tendríamos que hacer es sacar el valor de la T. Entonces dibujamos. Yo como siempre os digo, lo más fácil, creo que lo más fácil es que dibujéis porque se ve muchísimo más claro. Andar pensando con el 1 menos alfa medios y tal, eh, creo que os puede liar bastante más porque no lo veis claro. Seguís sin, o sea, no tenéis claro cómo es 1 menos alfa medios y tal. Entonces creo que es más fácil si se dibuja. Pero esto ya son consejos míos, ¿vale? Entonces este sería 0,005 y este 0,005. El 1 menos alfa en el medio y alfa medios por cada lado. Y tendríamos que buscar esta T y esta T de 34 grados de libertad. Como siempre, tenemos que buscar el positivo. Entonces tenemos que buscar la T que nos deja hacia la izquierda 0,995, ¿vale? Recordad, todo, no solo el centro, sino todo lo que deja hacia la izquierda. Nos vamos a la T. A ver, esta es la chi cuadrado, la T de 30 grados de libertad, porque 34 no tenemos, y 0,995, que sería la última columna. Y eso corresponde a 2,75. Entonces, este valor de aquí es 2,75 y este valor de aquí menos 2,75. Nos vamos a la fórmula y ya tenemos todo. Nos dicen la cuasivarianza, 4,79, por la T, 2,75 al cuadrado, partido el error máximo, que nos dice que no puede superar 0,5 puntos, o sea, 0,5 al cuadrado. Operamos y esto nos da
144,89, aproximadamente 145, la C. ¿Vale? ¿Bien? Vale, vamos a complicarlo un poquito más. Hasta ahora, bueno, pues los cálculos de sacarle la media y demás, pues bueno, teníamos que meter una variable, entonces bueno. Ahora lo complicamos un poquito más. Vale. Vale, la experiencia docente del profesor le lleva a creer que la calificación media de las mujeres es superior a la de los hombres en la asignatura X y quiere poner a prueba esta hipótesis. Suponiendo que las calificaciones se distribuyen normalmente tanto en la población de hombres como en la de las mujeres, conteste a las cuestiones 7, 8 y 9. En primer lugar, el profesor quiere comprobar si las varianzas de de mujeres y hombres son iguales en la población, por lo que plantea la siguiente hipótesis alternativa. Vale, lo que nosotros queremos hacer es si la varianza de mujeres es igual a la varianza de los hombres o si es distinta. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a ellos les suele gustar ponerlo bonito, como yo digo. ¿Vale? Cuando tenemos un contraste para las varianzas, realmente es un cociente. Entonces sería la varianza de mujeres partido la varianza de hombres igual a 1, cuidado, igual a 1, y la varianza de mujeres partido la varianza de hombres distinto de 1. Entonces, en este caso, la que nos encajaría sería la B. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Ahora, nos dice que calculemos el estadístico de contraste y el nivel crítico para comprobar la hipótesis planteada en la pregunta anterior. O sea, que nos está pidiendo la F, ahora ya estaríamos en 2 muestras, y sería esta F. ¿Vale? Porque estamos haciendo un contraste para las varianzas. Entonces, ¿qué necesitamos? Las cuasivarianzas. Las cuasivarianzas del grupo 1, que serían las mujeres, y la cuasivarianza del grupo 2, que serían los hombres. Entonces, claro, nuestros datos no están ordenados como hombres y mujeres, porque nosotros tenemos nota 1 y nota 2. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería como crear una nueva tabla, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más ordenado, de la nota media, ¿vale? Cuidado, o sea, de la columna que nosotros hemos sacado antes de la media, de la calificación final, elegir solo a las mujeres y luego solo a los hombres, ¿vale? Y con eso hacer los cálculos de nuevo, meteréis las mujeres, como lo hemos hecho antes, con menú estadística una variable, ¿vale? Metéis las mujeres y os sacáis la media, la varianza, la desviación típica, la cuasivarianza y la cuasidesviación típica. Y hacéis lo mismo con los hombres, ¿vale? Y sacamos todos esos datos, ¿ok? Pero es la misma historia que antes, ¿vale? Le dais a ver, menú, esperaros que os voy a poner de nuevo, menú, estadística, una variable, ¿vale? Y vais metiendo primero todas las mujeres. Le dais a la tecla AC o PTN y cálculo de una variable, ¿vale? Y os van a salir pues todos los valores de la media, de la varianza, de la desviación típica y de las cuasis, ¿vale? Y hacéis exactamente lo mismo con los hombres y así sacáis los datos, ¿vale? ¿Que lo tenéis que hacer a mano? Bueno, pues ya sabéis que tenéis que hacer de las mujeres primero y de los hombres después, pero eso os va a llevar bastante tiempo, ¿vale? Entonces, me lo apunto por aquí, tenemos las mujeres, tenemos una media de 6,28, una varianza, a ver, voy a poner varianza de 1, porque las mujeres es del grupo 1, de 4,88, una desviación típica de 1 de 2,21, una cuasi de 5,26 y una cuasi desviación típica de 2,29. Vale, y tenemos en las mujeres una N de 14, ¿vale? Y ahora, los hombres tendríamos una media de 4,98, una varianza de 3,82, una desviación típica de 1,95, una cuasi varianza de 4,01 y una
cuasi desviación típica de 2, con una n de 21. En este caso solo necesitamos las cuasi varianzas, pero vamos a sacar todo por las posibles preguntas de después, ¿vale? Entonces esto nos quedaría 5,26 partido 4,01. Calculamos esto y nos da 1,31, que realmente pues no puede ser más que la C, ¿ok? Con un p-valor mayor de 0,05, ¿sí? Vale, ¿qué más nos preguntan? En el 9, la conclusión que tendríamos que sacar de esto. ¿Vale? De acuerdo con el resultado obtenido en la pregunta anterior, el profesor supone varianzas iguales en las poblaciones de hombres y mujeres, supone varianzas distintas o supone varianzas iguales para alfa 0,05 pero distintas para alfa 0,01. Vale, daros cuenta que tenemos un p-valor mayor de 0,05. Si yo tengo un p-valor mayor de 0,05, este p-valor es mayor de alfa que alfa para 0,05 y también mayor para 0,01. Entonces, no podemos rechazar en ninguno de los casos. Si no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Recordad que nuestro contraste era que la hipótesis nula eran iguales, ¿vale? Por lo tanto, sería la A, que el profesor supone varianzas iguales en las poblaciones de hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos con el 10. Porque esto venía, que estábamos haciendo el contraste para las varianzas, pero porque realmente teníamos un contraste para las medias. ¿Vale? Lo que nos decían en el principio del enunciado es que la experiencia docente del profesor le lleva a creer que la calificación media de las mujeres es superior a la de los hombres. ¿Vale? O sea que la media de las mujeres es superior a la media de los hombres. Entonces, si esa es nuestra hipótesis, es que la media de las mujeres sea mayor que la media de los hombres. Entonces, la hipótesis nula, que la media de las mujeres sea menor o igual que la media de los hombres. Así que, ¿cuál nos dan aquí? La hipótesis nula. Entonces sería menor o igual, la B. ¿Vale? Que las mujeres sean menor o igual que los hombres. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Luego, el 11. Vale, el valor absoluto y el nivel crítico obtenidos tras poner a prueba la hipótesis planteada en la pregunta anterior. Vale, entonces tenemos un contraste para las medias. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un contraste para las medias, la primera pregunta es si tenemos varianzas poblacionales conocidas o desconocidas. En este caso son desconocidas porque no tenemos ningún dato poblacional. Luego, dentro de las desconocidas tenemos dos, asumidas iguales o asumidas distintas. ¿Vale? Entonces tenemos que coger asumidas iguales porque nos ha salido el asumidas iguales en el contraste de las varianzas que hemos sacado. Entonces sería esta formulita de aquí. ¿Vale? Tendríamos esto de aquí. Los datos, pues los que hemos sacado antes. ¿Vale? Estos datos de aquí, que son los de las muestras de hombres y mujeres, serían los que tenemos que sustituir en esta fórmula, ¿vale? Y esto nos daría el 1,79 que le sale a ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nos da a todos, en todos 1,79, entonces aquí sí o sí tenemos que sacar el p-valor, ¿vale? Entonces, a ver. Vale, estamos en la T de Student. Dibujamos. Para sacar el p-valor colocamos el estadístico de contraste que sería 1,79, ¿vale? Y rayamos hacia donde nos marca el pico de la alternativa. El pico de la alternativa nos marca hacia la derecha, porque tenemos un contraste unilateral a la derecha. Y eso sería lo correspondiente al p-valor, ¿vale? Entonces, vamos a buscar con 34 grados de libertad. Sí, perdón, con 34 grados de libertad no, que los grados de libertad aquí sería n1 más n2 menos 2. Entonces sería 14 más 21 menos 2, que sería con 33 grados de libertad. ¿Vale? Buscaríamos con 33 grados de libertad el 1,79 o lo más cercano. Que realmente nos vamos a tener que volver a meter en 30 grados de libertad. Esta es la T, sí. Entonces, el 1,79 estaría entre estos dos, entre el 1,697 y el 2,042. Entonces dibujamos y esos corresponden a 0,95 y a 0,975. Entonces, a ver.
tenemos que el 1,697 nos dejaría hacia la izquierda 0,95. Y luego tenemos el 2,042 que nos deja hacia la izquierda 0,975. Como el p-valor lo tenemos hacia la derecha, el p-valor estaría entre los dos complementarios a esto. Entonces sería que 0,025 es más pequeño que el p-valor, más pequeño que 0,05. ¿Vale? Entonces la que se nos ajusta con nuestro p-valor a lo que tenemos de resultado sería la C. ¿Vale? Que tenemos que el p-valor es menor de 0,05. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos con el 12. Vale, en el 12 nos preguntan el resultado obtenido en la pregunta anterior, nos dice son compatibles con la hipótesis planteada por el profesor al 95, pero no al 0,01. Vale, a ver, nosotros habíamos dicho que tenemos un p-valor de 0,025, o sea, entre 0,025 y 0,05. Entonces, este p-valor es más pequeño que alfa de 0,05, pero es mayor que alfa cuando es 0,01. ¿Vale? Entonces, realmente la que nos cuadraría sería la A. Son compatibles con la hipótesis planteada por el profesor, porque el profesor nos decía que las mujeres tenían una media mayor que los hombres, ¿vale? Para el 95%, pero no para el 99%. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos con el 13. Vale, sabiendo que el tamaño del efecto vale de 0,62, podemos interpretar que, vale, el tamaño del efecto. Vale, acordaros que el tamaño del efecto lo que hacemos es que nuestra D la convertimos, la tomamos como si fuera una Z, ¿vale? Entonces 0,62. Y vamos a buscar cuánto nos deja hacia la izquierda y cuánto nos deja hacia la derecha. Ese 0,62. Entonces nos vamos a la tabla de las zetas, zetas positivas, porque es 0,62. 0,62 que corresponde a 0,7324, ¿vale? Entonces esto es 0,7324. El complementario, pues 0,2676, uno menos eso, ¿vale? Entonces, lo del tamaño del efecto, la idea es, vamos a hacer dos dibujillos. Vamos a poner así dos curvas y aquí lo mismo, dos curvas. Vale, entonces, si nosotros nos vamos a los datos, la media de las mujeres es 6,28 y la media de los hombres es 4,98. O sea que la de las mujeres es más grande. ¿Vale? Entonces voy a colocar la de los hombres aquí, porque es más pequeña, y la de las mujeres aquí, porque es más grande. ¿Vale? Entonces, esto nos cumple el 73,24%, es decir, lo que nos deja hacia la izquierda lo del tamaño del efecto. ¿Vale? Y si giramos las curvas, es decir, que ponemos las mujeres debajo, primero, perdón, hacia la izquierda, y los hombres hacia la derecha, cumpliría el 26,76%. ¿Vale? Entonces ahora ya simplemente teniendo claro esto, es meteros en el dibujo según el porcentaje. Y ese porcentaje tiene que cumplir, pues en este los hombres están por debajo de las mujeres o las mujeres están por encima de los hombres, y en este las mujeres están por debajo de los hombres o los hombres están por encima de las mujeres. ¿Vale? Entonces, en la A nos dice el tamaño del efecto observado es grande. Para que sea grande tiene que ser a partir de 0,8. Entonces, nada. Y ahora en la B nos dice el 74,24% del grupo de los hombres supera la media del grupo de las mujeres. Vale, como nos da el 74,24%, nos metemos en este dibujo. Entonces, en este dibujo los hombres tienen que estar por debajo de las mujeres. Entonces nos dice el 74,24% del grupo de los hombres supera la media del grupo de las mujeres. No, eso es mentira. ¿Vale? Porque sería al revés, que los hombres están por debajo de la media de las mujeres. Debería de ser la C. Vamos a comprobarlo. El 73,24%. Nos metemos en este dibujo y nos dice, del grupo de las mujeres supera la media del grupo de los hombres. Eso sí, porque las mujeres están por encima de los hombres. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Ya cambiamos a otra situación. A ver.
Vale, nos dice, el profesor también cree que la materia de la asignatura no está bien equilibrado en cuanto a la dificultad, motivo por el que cree que es más difícil el primer cuatrimestre que el segundo, lo que podría explicar que la nota del primer parcial sea inferior a la del segundo. ¿Vale? Y entonces nos dice que contestemos 14, 15, 16 y 17. Vale. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis refleja lo que sospecha el profesor? Vale, a ver, cuidado aquí porque ellos os están girando las muestras, digamos. O sea, en vez de tener como grupo 1 la nota del primer parcial, tenéis el grupo 1 la nota del segundo parcial. ¿Vale? Entonces, en este caso nos dice que el primer cuatrimestre es más difícil que el segundo. Si el primer cuatrimestre es más difícil que el segundo, es que la media del primer cuatrimestre sea más baja. ¿Vale? Entonces, simplemente lo ponemos, a ver, tendríamos que la media del segundo cuatrimestre sea mayor que la media del primero. La media del segundo menor o igual que la media del primero. ¿Vale? Esto, para saber si lo tenéis que girar o no lo tenéis que girar, pues simplemente mirar sus resultados. ¿Vale? Yo lo sé que lo tengo que girar, no porque me diga nada en el enunciado, porque tal cual está el enunciado, yo pondría primero el primer cuatrimestre y segundo el segundo cuatrimestre. ¿Vale? Pero si miráis los resultados que ellos tienen, pues claro, están poniendo primero nota 2, en este no, pero en este sí, y luego aquí han puesto nota 1, nota 1. O sea que ese descartadísimo porque no podría ser. ¿Vale? Entonces, de las dos, la que nos cuadra es que la hipótesis nula sea que la media de la nota 2 sea mayor que la media de la nota 1, o sea, la A. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos el valor del estadístico de contraste, vale aproximadamente. Bien, entonces ahora nosotros tenemos un contraste para las medias. ¿Vale? Tenemos para dos medias, pero en este caso son muestras relacionadas, porque tenemos los mismos sujetos para el primer cuatrimestre y para el segundo. Entonces son muestras relacionadas. Cuando tenemos muestras relacionadas, lo que necesitamos sería calcular una nueva columna, en este caso que va a ser la columna de diferencia. ¿Vale? La columna de diferencia siempre es el grupo 1 menos el grupo 2. Pero cuidado aquí porque para ellos el grupo 1 es la nota 2, porque es el primero que nos han colocado en el contraste. ¿Vale? Entonces, tendríais que sacar la diferencia, os lo digo porque si no, luego el p-valor nos va a cuadrar. ¿Vale? El estadístico de contraste nos va a dar lo mismo, uno positivo y otro negativo, pero nos daría igual, pero luego si no, el p-valor nos va a encajar. Entonces, la diferencia la tendríamos que sacar haciendo nota 2 menos nota 1. ¿Vale? Simplemente ir haciendo 3 menos 0, 4 menos 1, 3 menos 3, 5 menos 4 y sacáis esa columna. ¿Vale? Y de esa columna es de la que necesitamos la media y la cuasivarianza. ¿Ok? Lo metemos como antes. Menú, estadística, una variable, metemos los 35 datos, le damos a AC o PTN, cálculo una variable y sacamos la media y sacamos la cuasivarianza. En este caso no necesitamos otra cosa. Con la media y con la cuasivarianza nos sirve. ¿Vale? Entonces os digo que os tendría que dar una media de 1 y una cuasivarianza, que sería una cuasivarianza de las diferencias, ¿vale? De 1,41, ¿vale? Y con esto haríamos nuestro estadístico de contraste, que sería, vamos a ver, estamos en dos muestras relacionadas, varianza de las diferencias sería desconocida porque no tenemos nada conocido, entonces sería esto. ¿Vale? La media sería 1 partido 1,41 partido la n, que son 35. Calculamos esto y nos da 4,98, que sería la B. Vale, vamos con el 16, que nos dice la probabilidad de obtener un resultado como el de la pregunta anterior o más extremo. Vale, nuestro estadístico de contraste nos daba 4,98 y tenemos un contraste unilateral a la derecha y estamos en la T de Student. Entonces dibujamos. Colocamos el 4,98, rayamos hacia la derecha, que es hacia donde nos marca el pico de la alternativa, y eso sería lo correspondiente al p-valor. Entonces tenemos que buscar una T de Student con 34 grados de libertad
que se acerque lo más posible al 4,98. Entonces, nos vamos a la TD Student con 30 grados de libertad, volvemos a entrar. Y claro, el único que tenemos, el más grande que tenemos, que sería el 2,75, que corresponde a 0,995. Entonces, dibujamos ese. Tendríamos 2,75 por aquí y nos deja hacia la izquierda 0,995. Entonces, hacia la derecha, 0,005. Por lo tanto, nuestro p-valor es más pequeño que 0,005. Así que sería la A. ¿Vale? Bien. Ahora, el 17. El 17 simplemente es la conclusión y la han preparado porque no hay solución posible. ¿Vale? Si tenemos un p-valor más pequeño de 0,005, esto es más pequeño que alfa, que es 0,05, y más pequeño que alfa, 0,01. O sea, para cualquier alfa es más pequeño. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Daros cuenta que nuestra hipótesis era esta. Es decir, que si aceptamos la alternativa es que la media del 2 es mayor que la media del 1, ¿vale? O sea, que la media del segundo parcial es mayor que la media del 1. Si la media es más grande, es que es más fácil el del segundo que el del 1, ¿vale? Entonces, la A nos dice que la materia está equilibrada. Pues no, porque sabemos que la del 2 es más fácil que la del 1. Y la C nos dice que no es necesario modificar los contenidos de la asignatura. Pues que sería lo mismo que la A. ¿Vale? Entonces, como por descarte, debería de ser la B, pero es que no lo es porque nos dice el segundo parcial es más difícil que el primero. No, es todo lo contrario. El primer parcial es el que es más difícil que el primero. O sea, perdón, el primer parcial es el más difícil que el segundo. ¿Vale? Así que, pues es que no hay ninguna respuesta correcta. Creo que el equipo docente ha dicho que se dará por buena a todo el mundo, se haya respondido o no. ¿Vale? Pero eso es aseguraros porque en el foro estará. ¿Ok? Así que no tiene respuesta correcta. Vale. Y por último nos vamos con las preguntas de teoría que os han puesto. Entonces, vale, las curvas de potencia permiten localizar la potencia de un contraste en función del valor puntual de la hipótesis alternativa y el tamaño de la muestra, los valores de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o la probabilidad de cometer errores de tipo 1 y de tipo 2. Vale, esto es tema 1 y sería la A, el valor puntual de la hipótesis alternativa y el tamaño de la muestra. ¿Vale? 19. El término error típico se refiere a el error máximo que estamos dispuestos a admitir en un contraste de hipótesis, la desviación típica de la distribución muestral de un estadístico o el estimador insesgado de la desviación típica poblacional. Vale, es la desviación típica de la distribución muestral de un estadístico. Recordad que el error típico lo teníamos siempre en los contrastes, en el estadístico de contraste, lo teníamos en la parte de abajo del denominador, o sea, en el denominador, en la parte de abajo de las fracciones. ¿Vale? Que la parte del intervalo de confianza también, el error típico de la media, el error típico de la proporción, y eso es la desviación típica de la distribución muestral del estadístico que sea, pues de la media, de la proporción, de la varianza, ¿vale? Y vamos con la última. En un contraste de hipótesis unilateral izquierdo, el valor crítico es negativo si la distribución muestral es chi cuadrado, f de Fisher o t de Student. A ver, si es negativo, solo puede ser t de Student, porque la chi cuadrado y la f de Fisher solo tiene valores positivos, va de 0 a más infinito. Entonces, no podemos tener valores negativos nunca. La t de Student sí, porque va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Entonces sería la C. Bien, vale, pues hasta aquí la PEC. Las preguntas en sí no son difíciles porque son intervalos, contrastes para una muestra, para dos muestras y para muestras relacionadas. O sea, para dos muestras independientes y para dos muestras relacionadas. Complicada no es. El problema que tenéis es con los datos, que yo entiendo que al ser tantos datos se os puede venir muy arriba en la historia. Pero ya os digo que metiéndolo en la calculadora, como yo os he dicho, no deberíais de tener ningún problema. ¿Vale? Así que nada, chao.